Lo voy a saludar al licenciado Carlos Fara. Carlos Fara, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Vos sabés que, Carlos, me quedan un par de cosas que digo, ¿será un mundo real en el cual el presidente de la Nación sale a decir, son héroes los legisladores nacionales que bloquearon el aumento para los jubilados? Y a la semana veo que todos entran a decir a un inicio, no se comunicó bien, no éramos héroes, no fuimos a festejar absolutamente nada. ¿Será un mundo real que el viernes la noticia era el índice de pobreza altísimo y ayer el mismo presidente de la Nación estaba haciendo el lanzamiento de su partido político prácticamente con el tema pobreza? No se condice mucho. Digo, ¿qué, qué estado de situación estamos realmente? Te pregunto para decir, bueno, estamos acá, parados en este eje, porque esto va a pasar más allá de lo que nos quieran mostrar los espejitos de colores de una u otra facción, de un lado o del otro, estamos parados acá. ¿Dónde estamos parados? No, a ver, estamos parados en una situación que es complicada y va a seguir siendo complicada durante muchísimo tiempo, y con un gobierno, digamos, que tiene una visión de sí mismo, digamos, mucho más optimista de la que, y mucho más autoelogiosa de la que debería tener en función de los resultados. Tal cual vos decís, digamos, hay algunas cosas, nada impide, digamos, que el presidente pueda hacer un acto político el sábado, pero está absolutamente claro que no son los contextos, ¿no? Digamos que está claro que, digamos, la opinión pública no te observa es solamente, digamos, por las intenciones, te observa por los resultados y te observa también por las actitudes que vayas tomando en ese tipo de situaciones, y por lo tanto te diría que hay parte del desgaste que está teniendo el presidente, más allá de que, bueno, el tiempo pasa y siempre las expectativas se van un poco agotando, porque me parece que hay un presidente que empieza a sentirse un tanto desenfocado, ¿no?, de la percepción popular sobre cómo van las cosas, y que, bueno, también llega un momento en donde el nivel de paciencia social respecto a el tema del ajuste, obviamente iba a tener un límite, no iba a ser eterno, ¿no? Insisto, por más que se reconozca la dificultad de la situación que haya recibido y que se valore eventualmente las grandes líneas del rumbo económico que el presidente haya tomado, ¿no? Bueno, pero está bien cuando uno dice es un gobierno que está gestionando, que está navegando en la tormenta, pero tiene problemas con sus propios tripulantes, digo, porque cuando uno observa los problemas internos de la Libertad Avanza son por ahí más notables, más notorios que de la misma oposición. Hablo en la composición, Claro. digo, en el Senado como peleado con Victoria Villarroel, que ayer no apareció. Un legislador como Paul Troni que apareció y prácticamente lo excluyeron del bloque, lo sacaron del bloque. Un tercero en la línea, en la sucesión, como es Bartolomé Abdala, que sale a decir barbaridades por televisión y después lo tienen que tapar y buscar la forma como bloquearlo por todos lados. Sin contar los escándalos de los diputados de la Libertad Avanza, que en el año han sumado un escándalo tras otro, hablando desde peleas en comisiones, de cambio de las presidencias, de divisiones, de incorporaciones. ¿No es mucho ya tener que pelear en dos frentes? Digo, no solamente el externo, sino el interno. Sí, totalmente. Sobre todo, primero, porque uno podía esperar que conflictos en la oposición fueran naturales, teniendo en cuenta que al ser fuerzas que perdieron la elección, siempre pasan por procesos de crisis, ¿no?, hasta que finalmente se reordenan. Eso era esperable. En el oficialismo tiene, digamos, algunas características. La primera es que al ser una fuerza totalmente improvisada, porque realmente, digamos, la Libertad Avanza no existió, lo que existió fue la candidatura de Milei, la sumatoria de personajes fue, digamos, deriva en una cosa que no estuvo coordinada, construida políticamente, sino que fue, digamos, una especie de llenemos las listas como podamos. Eso, digamos, trajo un nivel de improvisación, y ese nivel de improvisación obviamente se paga ahora. Luego un proyecto que digamos, es muy verticalista, ¿no? Y entonces, bueno, lo vimos esta semana con la renuncia del ministro de Salud. Entonces, obviamente, lo que termina haciendo es que siempre que hay un conflicto cruje, ¿no?, porque no es una estructura flexible, es una estructura muy rígida, ¿no? Y esa estructura muy rígida, además, tiene una característica que es poco contenedora.
Entonces todos los conflictos que surgen no hay, digamos, bombero que salga a arreglarlo. El único personaje que tiene un poco esas características es Guillermo Franco, ¿no? Cuando lo dejan actuar, y si no, existe una especie de lógica muy militarizada, vertical, que en donde todo tipo de conflicto termina estallando públicamente, porque además, como son muchos, la enorme mayoría, personajes sin suficiente experiencia política, obviamente todo termina estallando un poco de la peor manera, ¿no? ¿Y esto puede tener consecuencias de cara al año que viene? Mirá, estas cosas siempre tienen consecuencias, ¿no? No las vas a ver mañana, no las vas a ver pasado, pero en algún momento las vas a tener, porque cuando vos tenés una estructura política de ese tipo, es más difícil de conducir un bloque, que ya de por sí es chico, ¿no? Hay que ver cómo arman listas para el año que viene, si quiénes son los nuevos advenedizos en esta cosa de la Libertad Avanza. Sospecho que van a tratar de ser un poco más responsables o profesionales en el armado de las listas. Por eso, digamos, ayer, la presentación del Partido Nacional. Pero, digamos, de vuelta, lo que no vas a resolver de la noche a la mañana es un modo de conducción muy particular, que todavía, digamos, tenemos este tipo de problemas cuando el gobierno más o menos, vamos a decir así, más o menos le va bien. Imagínate cuando el gobierno realmente entra en problemas y en esas crisis en donde esté totalmente a la defensiva, porque eso va a traer más crisis internas, sin lugar a dudas se van a multiplicar, ¿no? Me quedé en otro de los hechos de la semana que pasó quizás dentro de toda la tormenta como si nada. La postura frente al Reino Unido y esta situación en diputados que después terminó repercutiendo con la misma Victoria Villarroel en contra, que después derivó en que Victoria Villarroel no esté ayer. Digo, no nos dan respiro tampoco, ¿no? No, totalmente, y además en una misma semana en donde el presidente hizo una alusión sobre el tema Malvinas en el discurso de Naciones Unidas, que un poco extemporáneo, porque la verdad es que Naciones Unidas sistemáticamente viene votando a favor de la resolución de iniciar negociaciones para resolver la cuestión territorial. Me parece injusto, digamos, con las decenas de países que siempre aprueban la propuesta argentina desde hace muchos años. Y por el otro lado, también lo que veo, digamos, es esta cosa de descoordinación, ¿no? Digamos, me parece que no hay mirada estratégica. Sabemos que la política exterior es de las cosas más desarticuladas que tiene este gobierno, ¿no? Está muy poco profesionalmente conducida, y además, obviamente, claro, en el medio de un gobierno que ya empieza a tener un desgaste claro en la opinión pública, la propia Villarroel, ni lerda ni perezosa, aprovecha la situación, ¿no? Vos sabés que cuando mira un poquito así cómo se mueve en el contexto internacional y hay ciertas cosas, lo único la sensación que percibo, que me queda, es que está muy atado a que Donald Trump gane. Excesivamente atado a eso. Yo creo que, a ver, primero creo que hay un exceso de optimismo en que si Trump gana, la Argentina va a recibir la mano del cielo, ¿no? Porque es complicado el tema, ¿no? Digamos, el Fondo Monetario no es una dependencia del presidente de Estados Unidos, tiene una influencia, pero tiene un directorio, y después el Fondo Monetario, que se quemó tantas veces con leche cada vez que trató con la Argentina. Imagínate, digamos, que todo el mundo está, digamos, como muy prevenido respecto de no volver a facilitarle a Argentina cosas que Argentina no pueda cumplir, ¿no? Eso por un lado. Y en segundo lugar, así como no sería tan optimista sobre un triunfo, sobre las consecuencias de un triunfo de Trump, tampoco sería tan pesimista sobre las consecuencias de un triunfo de Kamala Harris, ¿no? Digo, porque al final es Estados Unidos, en una región particular, con un país del G20. Tampoco creo que sea tan negativo que Kamala Harris gane, para una cosa que de todas maneras, insisto, aún si nos hicieran un favor, va a llevar tiempo. Y luego también decir que lo más importante que le podía pasar a Argentina respecto a Estados Unidos es que la Reserva Federal bajara la tasa de interés, y eso ya sucedió, digamos, ¿no?
Carlos Fara, muchas gracias, muy amable, muy claro como siempre, generoso también con nosotros. Que tengas lindo día. Hasta luego. Igualmente, chao, chao. Carlos Fara, licenciado Carlos Fara, haciendo un análisis en este contexto que bastante interesante.